Con el paso de los años he llegado a creer que la forma en que usted trabaje con la gente es tan importante como lo que diga. Y creo que tengo un precedente bíblico para eso. Efesios capítulo 4 versículo 15 dice, sino que hablando la verdad en amor. Y me gustaría que piense en el equilibrio de esta hermosa declaración. Hablar la verdad en amor. Podemos tener personas, y puedo suponer, hablando en forma general, que hay dos categorías de personas aquí en este día. En lo relacionado con este tema, tenemos a personas que conocen la Biblia muy bien, pero a lo mejor son un poco débiles en las habilidades para relacionarse con la gente. No saben cómo hacer preguntas, cómo realmente preocuparse por la gente. Otros, en cambio, se conectan de manera natural con la gente. Son muy curiosos con las personas, son bastante relacionales y les parece muy fácil hablar con la gente. Piensen en el equilibrio de esta declaración, hablar la verdad en amor. Podemos tener a personas que hablan la verdad y saben mucha verdad, pero si no lo hacen en amor, ¿cuál es la impresión que dan? Simplemente dura. O podemos tener personas que son muy relacionales, muy amorosas, pero les cuesta mucho hablar la verdad con la gente. ¿Y cuál es la impresión que dan? Cobardes. Necesitamos ese hermoso equilibrio de cómo hablar la verdad en amor. Nuestro Señor, como vemos en Juan capítulo 1, estaba lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad. Y hay una frase interesante en el Antiguo Testamento, uno de muchos ejemplos se encuentra en el Salmo 85. El salmista dice, la misericordia y la verdad se han encontrado. La misericordia y la verdad se han encontrado. Por lo tanto, esta sesión se trata sobre cómo desarrollar la intervención con la gente y luego lo que yo llamo ganar un pasaporte. Voy a explicar mejor esa frase en un momento. En segundo lugar, cómo usar la Biblia para instruir y luego viene la implementación o cómo dar tareas. Así que tenemos mucho que hacer. Voy a tratar de hablar rápido y ver hasta dónde podemos llegar. Ahora, me gustaría plantearle la siguiente pregunta. ¿Cómo debería ser el consejero para que usted esté dispuesto a compartir su pecado o fracaso más secreto, lo peor que ha hecho? ¿Cómo debería ser el consejero para que usted esté dispuesto a compartir su peor pecado, cosa más secreta? Alguien dijo Jesús, y eso es verdad. Isaías 9:6 dice que Él es un admirable consejero, o el hebreo podría traducirse también como una maravilla de consejero. Entonces, mientras crecemos en la imagen de Cristo, quienes somos como consejeros y la forma en que nos relacionamos con la gente debe ir mejorando, ¿verdad? Mientras crecemos para ser más como Cristo. Entonces, ¿cómo debe ser el consejero? Y cuando hago esta pregunta a los diferentes grupos en clases, estas son las cosas que responden. No puede tener una boca grande, entonces debe ser confiable. Esta persona no va a ir por toda la iglesia y compartir lo que le hemos compartido, la información. La pregunta sería, ¿podría yo confiar en usted? ¿Puedo confiar en ti? Y luego, ¿le importo a esta persona? Está enfocada. Parecería que está en sintonía. ¿Realmente le importo a esta persona? Y luego, ¿puede esta persona ayudar? Simplemente quiero plantear estas preguntas desde el comienzo para establecer la escena para el resto del bosquejo de la intervención. Y esto le llamo ganar el pasaporte. Entrar a la vida de esta persona es como ingresar a un país extranjero. ¿Por qué debería permitirle entrar en su mundo donde hay toda esa preciada información que tiene en su interior? Creo que si usted puede responder a esas tres preguntas, ¿puedo confiar en usted? ¿Realmente le importo? Y finalmente, ¿tiene usted las respuestas? La gente comenzará a compartir información de modo natural con usted. Nuevamente, a eso le llamo ganar un pasaporte. Cuando pensamos en estas cosas, nos viene a la mente el Señor, ¿verdad? Así es nuestro Señor. A Él le importaba profundamente las personas, Él tenía ese maravilloso equilibrio de gracia y verdad. Ahora, usted tiene en sus notas una imagen que se ve un poco loca, como esta. Alguien dice, ¿qué sería esto? Parece una pelota para que juegue el gato. ¿Qué es eso?
Entonces, permítame explicarle desde el comienzo cuál es la dinámica del proceso de consejería. Este es un proceso muy fluido. Cada vez que se involucra en relaciones con las personas, ¿no le parece que es un proceso fluido? He observado que un error frecuente que ocurre con los consejeros es que lo ven como un proceso rígido, que sigue una agenda y tengo que hacer el paso 1, paso 2, paso 3, el paso 4. En la Universidad de Masters College enseñamos en la clase de métodos una metodología denominada las 8 E's en inglés y veremos 3 de ellas en esta presentación. Puede ver que las demás están enumeradas más adelante en sus notas, pero sería muy fácil pensar muy bien así: la I número 1, la I número 2, la I número 3. Puede que sea una forma muy cómoda de armar su agenda mientras sigue en orden cada una de las I's, pero por favor dése cuenta de que en un proceso de consejería en realidad es muy fluido, y eso es lo que representan estas líneas. Y la principal razón por la que queríamos poner esto, no solo representar qué tan dinámico es el proceso de consejería, sino dejar en claro por qué estamos hablando de intervención. Que si durante este proceso de intervención usted deja de involucrarse con su aconsejado, ¿para qué quiere seguir con su agenda? A esto es lo que me refiero. Si de repente su aconsejado pone un muro, ya no está confiando en mí, me está retendiendo información, ¿sabe lo que creo que debe hacer? Tiene que volver a sacar el pasaporte. ¿Para qué va a impulsar su agenda de forma rígida si esta persona ha levantado una barrera entre usted y él o ella? Ahora mire, todas las dinámicas involucradas en el proceso de consejería. Tenemos desarrollar un pasaporte, tenemos recolectar información, tenemos identificar los conflictos del corazón, queremos pensar bíblicamente y luego cuáles son estos problemas, qué nombre les doy según la Biblia. Luego, según la Biblia, ¿qué dice el Señor que debo hacer con esta persona? Quiero darles esperanza, adquirir un compromiso, asignar tareas, evaluar su tarea y por supuesto orar. Pienso en esto, por favor, como una bola que rebota de proceso en proceso. La oración no es solamente algo con lo que empieza la sesión. Por ejemplo, al principio, quizás debería estar orando durante toda la sesión de consejería. Eso yo le llamo un triálogo. Usted ora, el aconsejado ora, el Señor le guía mediante las escrituras y ocurre un triálogo durante las sesiones de consejería. Si la sesión empieza a sonar como un monólogo, ya deja de ser una sesión de consejería. Así que ocurre un proceso muy fluido. Ahora, hablemos más detalladamente acerca de la intervención. La intervención se adquiere a través de la compasión por el aconsejado. Vamos a Mateo capítulo 9, donde tenemos un pasaje maravilloso sobre nuestro Señor. Mateo capítulo 9, y voy a leer algunos versículos más de los que están en la pantalla. Hay una frase que se usa del Señor al relacionarse con la gente. Mateo capítulo 9. Es un pasaje famoso. Empecemos con el versículo 36. Y viendo las multitudes, ponga atención a las palabras, Él tuvo compasión. Ya sabemos que el Señor era amoroso, Él hizo actos de amor, pero la razón por la que elegí este pasaje fue por la terminología. Él tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, este versículo famoso, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si no se siente conmovido, recuerde lo que dice Romanos 12. Gozaos con los que se gozan y llora con los que lloran. A inicios de mi consejería me di cuenta de que yo puedo llegar a ser en una de esas personas que, voy a decirlo, como un modo de computadora. La gente me comparte sus problemas, yo sé de la Biblia, mi cerebro es como un procesador y es como si toda la dinámica humana se pierde por causa mía. Ellos me comparten sus problemas, la información, yo los proceso y luego les escupo una respuesta bíblica, pero a lo mejor nunca
estuve conmovido, no estuve llorando con los que lloran. Y realmente tuve que meditarlo bien. ¿Qué es lo que está pasando dentro de Ernie Baker para que no esté dispuesto a llorar con los que lloran? ¿Por qué no siento compasión? ¿Sabe lo que me di cuenta? Para mí es simplemente que me hace sentir incómodo. Me di cuenta de que tenía una idolatría con la comodidad dentro de mi corazón, y cuando empecemos a hablar de la idolatría del corazón un poco más adelante, más tarde y luego en el futuro vamos a hablar un poco más sobre los problemas del corazón, pero me di cuenta de lo que estaba pasando conmigo mismo, era que no quería sentirme incómodo, y una vez que empecé a lidiar con esa tendencia a amar la comunidad de mi alma, llegué a ser un mejor consejero. Esto es lo que suelo hacer. Si tengo la sensación de que entro en el modo de computadora con la gente y no se trata de ser relacional, me pregunto a mí mismo, ¿cómo me gustaría que me aconsejen? ¿Cómo me gustaría que me escuchen si yo fuera ese aconsejado? Si yo fuera el aconsejado y estuviera hablando con un consejero, ¿cómo me gustaría que me escuchen? Y luego también me hago la pregunta, ¿cómo sería tener la vida de esa persona? ¿Sabe qué es lo que estoy tratando de hacer? Tal como dice en la pantalla, estoy tratando de entrar al mundo del aconsejado. Estoy tratando de identificarme con el aconsejado. Hace varios años, Paul Tripp, creo que él acuñó el término ministerio encarnacional, tal como nuestro Señor, como decimos en Navidad, tal como nuestro Señor entró a nuestro mundo y se identificó con las personas. Yo quiero entrar en el mundo de mi aconsejado para poder conectarme con mi aconsejado. Déjeme mostrarle otro ejemplo. En Hebreos capítulo 4 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Qué maravilloso pasaje de la Escritura, como deberíamos ser como consejeros. Tenemos un maravilloso sumo sacerdote que es el ser más relacional que ha estado en este planeta. Y mientras crecemos a la estatura de Cristo, también crecemos en nuestras habilidades relacionales con otras personas. Permítame mostrarles otro pasaje asombroso. En 1 Tesalonicenses 2, por favor busque 1 Tesalonicenses 2, y si tiene en su mente una imagen del apóstol Pablo como un teólogo insípido que solamente impartió las verdades bíblicas, pero que no tenía mucha personalidad, o que no era muy relacional, déjenme mostrarles un pasaje que cambiará radicalmente su percepción de quién era Pablo. Después de leer este pasaje y realmente meditar en él, llegué a la conclusión de que el apóstol Pablo era extremadamente relacional, extremadamente relacional. Primero a los Tesalonicenses 2, dice así, y voy a comenzar en el versículo 3. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para ser confiado el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y al final dice, más bien nos demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Eso cambia un poco su percepción de Pablo, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Nosotros tenemos 6 hijos, así que he visto muchas veces esa imagen de la madre que cría con ternura y bondad a sus hijos. Dese cuenta de la terminología en el versículo 8, teniendo así un gran afecto, él sentía algo por ellos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, no hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, pues llegaste a ser muy amados a nosotros. Relaciones, desarrollar relaciones. Me gusta ver a los aconsejados como nuevos amigos. No es una especie de ambiente lisado con una bata blanca. Eso no es consejería bíblica. La consejería bíblica es más como el pastoreo. Es como un pastor que cuida de las ovejas y tenemos una relación con personas que nos importan. Luego dice en el versículo 11, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos.
Ese es un pequeño resumen de quién era Pablo. Ahora, vayamos al próximo punto. ¿Cómo se promueve la intervención? Y me voy a saltarme algunos de los puntos. Le di las notas para que puedan revisarlos por su cuenta y pensar en la intervención, la estructura y la interpretación. Puedan estudiarlo por su cuenta. La intervención se promueve a través de la habilidad para las relaciones y los rasgos de carácter. El pasaje principal va a ser Efesios capítulo 4, así que léanlo conmigo, por favor. Efesios capítulo 4. Una de las áreas en que la consejería bíblica es única, tenemos muchas áreas en que la consejería bíblica es única en comparación con los modelos seculares de consejería, pero le aseguro que una área que nos hace realmente única es cuando hablamos de los rasgos del carácter. El mundo secular ya no habla del carácter y la integridad, ¿verdad? Mire aquí en Efesios 4 todos los rasgos del carácter que se mencionan a causa del Evangelio. Así que en Efesios 4 Pablo escribe lo siguiente. Un poco más adelante, creo que en mi próxima sesión voy a hablar sobre el contexto de Efesios, así que no lo voy a hacer en este momento. Pero en Efesios 4 Pablo está en el punto central del libro, el eje de la epístola, donde entra la sección práctica y dice así: yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis en una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. ¿No cree que esas cosas le convertirían en un mejor consejero? Si es paciente, si soporta a los demás en amor, manso, humilde, sería una persona con la que es fácil hablar. Y una de las cosas interesantes que descubrí cuando empecé a estudiar estos rasgos del carácter, que se encuentra en un pasaje paralelo en Colosenses capítulo 3, y no sé por qué Pablo lo hizo así, pero la lista es casi exactamente igual y en el mismo orden. Él enumera los rasgos de carácter en Colosenses capítulo 3 sobre cómo el Evangelio nos impacta. Mientras yo estudié cada uno de estos caracteres, rasgos de piadosos, la Biblia dice que Dios es así. La Biblia dice que la Trinidad es así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una manera u otra a lo largo de las Escrituras. Estos son los rasgos del carácter de nuestro Dios. Entonces el punto que quiero hacer es que mientras crecemos en la piedad, estos son los rasgos de carácter que deberían manifestarse en nuestras vidas, porque la piedad es semejante a Dios, que sería lo mismo que crecer en la imagen de Cristo, crecer en humildad, mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor. Sería mucho más fácil hablar con una persona que es así. Esa es la clase de consejero que yo quiero ser. Ahora, pensemos en esto profundamente y voy a poner aquí un diagrama que no está en sus notas y permítame hacerle una advertencia. La advertencia es la siguiente. En nuestra cultura tenemos teorías del mundo, de la psicología secular, que dicen que usted tiene una personalidad fija y los demás tienen que aceptarle tal como es. Así piensen lo que eso provoca si su personalidad fuera fija. Y mi advertencia es la siguiente. Está usando eso como excusa para decir, bueno, yo soy una persona severa, soy una persona directa. La gente necesita aceptar eso de mí. Tengo una personalidad tipo A y así es como soy. Bueno, así nunca podrá crecer en los rasgos de carácter que mencionan en Efesios 4. El problema no es personalidad. Gloria a Dios por toda la variedad de personalidades. El problema es creer en una personalidad fija. Eso no puede madurar ni cambiar. ¿Creen eso? Entonces la advierto para que, como decían los puritanos, ponga su alma a trabajar. No ponga esa excusa, bueno, así es mi personalidad y la gente tiene que aceptarme como soy. ¿Por qué nos identificamos con las personas en la forma que lo hacemos? Es lo que este diagrama trata de capturar. En mi opinión, es que sale del corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, guarda tu corazón porque de ahí fluye todo en la vida. Así que lo que estoy tratando de capturar en este diagrama es lo que está pasando quizás en el corazón y que tiene un impacto en mis rasgos de carácter, en estas cosas, humildad, mansedumbre, paciencia, porque no soy una persona que soporta a los demás, porque me irrito fácilmente, no soy manso, o etcétera. Bueno, permítame darle una ilustración y veremos más cuando hablemos de qué es el corazón, incluso en la próxima sesión. Y yo voy a hablar en la próxima sesión acerca del corazón.
un tema del corazón. Le voy a dar un ejemplo, me voy a adelantar un poquito, pero quiero darles un ejemplo para que entienda, y creo que lo va a recibir enseguida, en cómo estos rasgos de carácter. La diferencia entre los rasgos del carácter y la habilidad para relacionarse son los rasgos del carácter, son quien usted es como persona. La habilidad para relacionarse es cómo se relaciona con los demás. Es como aprender destrezas para la comunicación, buen contacto visual, cosas así. La habilidad para relacionarse es diferente que los rasgos del carácter. Digamos, una persona que lucha con el control en su corazón, codicia el control, quiere tener control, tiene el deseo profundo de controlar su vida. Eso es lo que llamamos un tema del corazón. ¿Cómo habla una persona controladora con los demás? De forma directa, severa. Da órdenes, da la impresión de ser orgulloso y arrogante. Bíblicamente, lo sabio que uno debe hacer si quiere desarrollar buenos rasgos del carácter, estos rasgos de carácter, es empezar a sacar de raíz ese tema del control del corazón. En parte, la manera de hacerlo es decir, yo no tengo el control, hay un Dios soberano que tiene el control. Tengo que aprender a someter toda mi agenda y todos mis planes a Él y vivir a la luz de la soberanía de Dios. Cuando empiezo a descansar en la grandeza de quién es mi Dios, mi corazón empieza a renunciar a su deseo por el control. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Empieza a desarrollar más paciencia con la gente, habla de una manera más amable con la gente, etc. Entonces, me gustaría animarle para que tenga cuidado de la teoría de la personalidad fija y en lugar de eso diga, Señor, quiero ser un buen consejero, quiero ser un buen discipulador de otros. Por favor, ayúdame a aprender estos rasgos de carácter. Son estas cosas las que se le convierten en una persona con la que es más fácil hablar. Sigamos. La intervención se fomenta al escuchar correctamente. Otra vez me estoy saltando algunas cosas en las notas. La intervención se fomenta al escuchar correctamente. Ahora, ¿por qué debemos escuchar a la gente? Bueno, recuerde la regla de oro. Esto es lo que dice el Señor en Lucas 6:31. No lo puse la referencia en las notas, usted puede agregarla. Lucas 6:31. Traten a los demás tal y como quieren que ellos le traten a ustedes. Traten a los demás como quieren que ellos le traten a usted. ¿Le gustaría conocer a una persona que realmente se preocupe y que realmente le importe lo que usted diga? La regla del oro. De oro. Hay otros principios bíblicos de por qué tengo que ser una persona que escucha bien. El amor. Filipenses capítulo 2. Ser un siervo. Quiero ser un buen siervo para otros. Así que debo escuchar bien lo que dicen las otras personas. Entonces, ¿cómo escuchamos? Con humildad, con amor, como siervos. Ahora, me gustaría hacer algo. El Dr. Street, John, le compartió unos buenos consejos acerca de hacer preguntas y la importancia de las preguntas. De hecho, vamos a ponerlo en práctica, entonces voy a hacerle que se sienta bastante incómodo. Así que vamos a practicar un poco. ¿Por qué creo en el aprendizaje práctico? Entonces vamos a llegar a eso en un minuto. Solo tengo tiempo para un consejero y un aconsejado. Así que estas son las instrucciones. Para la persona que tendrá el papel del aconsejado, solo quiero que declare un temor o preocupación que tenga acerca de su país. Eso es fácil en estos tiempos. Entonces, un temor o preocupación que tenga sobre su país, en el caso del video, en los Estados Unidos. Y lo único que quiero es que lo declare directamente. Mi preocupación es esta, no la desarrolle. El que sea de consejero no aconseje. Este no es el momento de aconsejar, es el momento de practicar la habilidad para relacionarse. Quiero que haga algunas de las preguntas de las que habló el Dr. Street. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué? Y luego me gustaría que practique el repetir lo que la persona le está diciendo. Esto es lo que me parece que quiere decir. Por lo que escucho, esto es lo que está diciendo. Así que si quiere ser voluntario para ser el aconsejado, declare su preocupación. Y la otra persona será el consejero que hará algunas preguntas en este momento. Hagamos un experimento para ver si podemos aprender o mejorar nuestra habilidad para relacionarnos. Vamos unos 2 o 3 minutos para hacer esto. No puedo enfatizar en esto lo suficiente. No cometa suicidio.
El doctor Street ya lo dijo de forma enfática, así que no necesito explicarlo más. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y es vergüenza. El corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Asegúrese de aconsejar a la verdadera persona, no a una persona que usted cree en su mente. Me voy a saltar al siguiente punto. Usted ve en el siguiente punto de su bosquejo están todas las demás IES que enseñamos en la Universidad de Master's College, en nuestra clase de metodología, las 8 Is. Y lo importante es que de esta manera avanzamos la instrucción, conecta con la persona que aconseja. Vamos a avanzar a la instrucción. Desde el principio me gustaría recomendarle un consejito que aprendí de Randy Patton, que era el director de la Asociación de Consejeros Bíblicos. Cada vez que Randy se sienta a dar una consejería, él abre su Biblia enseguida y la pone en una posición muy visible, de modo que la Biblia está en el medio de él y del aconsejado. Me gusta ese consejo. ¿Por qué? ¿Sabe lo que puede pasar? Puede empezar a que aconsejemos a aconsejar de nuestras experiencias, de lo que piensa en nuestra cabeza. Y eso me ayuda a hacerme acuerdo que la escritura sea central en mi consejería en vez de solamente dar mis opiniones. Usted puede ver en sus notas dos tendencias distintas, dos extremos en la consejería. La una es la tendencia de dominar y puede convertirse en un mini estudio bíblico, tiene una audiencia cautiva en su sesión y consejería, y como dije hace unos minutos, si empieza a sentirse o a sonar como un monólogo en lugar de un diálogo, dejó de ser una modalidad de consejería y pasa a ser un estudio bíblico. Tiene que haber un diálogo de forma regular sobre qué usted está pensando, qué es lo que están pensando, cuáles son los miedos, mientras están pensando estos principios bíblicos y enseñándolos. Obviamente nuestra consejería tiene que ser bíblica en su naturaleza. Quiero que vayan a 2 de Timoteo 3. Esa es una afirmación obvia en la consejería bíblica, en verdad. Tenemos que ser bíblico en nuestra naturaleza. 2 Timoteo 3, hay una cantidad de pasajes clave a los que normalmente acudimos para hablar de la suficiencia de las Escrituras y la centralidad de la Biblia. Permítame mostrarle 2 Timoteo 3. Con frecuencia no se habla del contexto de este famoso pasaje, versículos 16 y 17. Y en un momento explicaré por qué tengo una foto con estos rápidos. Le voy a dar una moneda a la persona que me encuentra en la foto. 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura está inspirada por Dios y útil para enseñanza, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o satisfacer todas las demandas. Es otra forma en que podría traducirse equipado, con los implementos como para los rápidos, equipado para toda buena obra. Equipado para toda buena obra. ¿No le parece que muchas veces la vida parece un río con rápidos? Entonces lo que hacemos es usar la escritura como una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino para que nos guíe para saber cómo navegar en los rápidos de la vida. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Por favor lee el contexto del capítulo 3 de uno de estos días. Es un contexto poderoso y hace que estos versículos sean más poderosos al final del capítulo, cuando se da cuenta de que Pablo está hablando sobre el último tiempo, los falsos maestros, deterioro cultural, y cuando entienden esas cosas en ese capítulo dice, wow, eso es lo que hace mucho más potente que en medio de deterioro cultural yo tengo un libro que me da dirección para navegar por los rápidos de la vida. Ahora vamos a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuando conciende la vida y la piedad. Uno de nuestros estudiantes australianos les enseñó a los niños en una clase de Biblia la siguiente frase: el hombre miente, el hombre muere, Dios nunca miente. ¿Y a quién le va a creer usted? ¿Voy a creer en las teorías del mundo o voy a creer la verdad de las Escrituras? Y es por eso que usted está en esta conferencia de consejería bíblica. Me encanta como el doctor MacArthur lo dice que tenemos verdad en un mundo de teorías. El mundo, según el último conteo, tiene unos 250 modelos psicológicos distintos que operan en los Estados Unidos en este momento. En medio de todas esas teorías, nosotros tenemos la verdad.
El hombre miente, el hombre muere. Dios nunca miente, Dios nunca muere. Aprecio mucho el versículo de Números 23:19. Tengo ese versículo en una placa muy elegante que alguien me mandó a hacer para mí hace 20 o 30 años, a inicios de mi ministerio pastoral. Y durante todo el ministerio pastoral he tenido ese versículo encima de mi cabeza, de manera que cuando doy consejería, la gente mira esa placa que sobresale por encima de mi cabeza y ellos pueden ver que dice: Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho Él no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Avancemos y hablemos sobre qué nos referimos con la suficiencia de la Escritura. Esto puede ser un poco complicado. Me voy a saltar las palabras del Dr. MacArthur sobre nuestra cosmovisión, pero déjeme hacer un comentario sobre eso. Así es como pensamos en la gente y sus problemas. Yo quiero ver a las personas con los lentes de las Escrituras. Así que está en la ilustración. Mis lentes, créame, hacen que usted esté enfocado, y de manera especial hacen que las escrituras estén enfocados cuando trato de leer mis notas. Quiero mirar a los humanos y sus problemas a través de principios bíblicos. Los principios bíblicos me ayudan a entender cuando yo le miro a usted. Tiene la imagen de Dios, Génesis 1, 26 y 27. Pero algo salió radicalmente mal en Génesis 3. Y Romanos 1, 25 tenemos la tendencia a adorar y servir a la creación en vez del Creador. Pero Dios nos ha dado todo cuando concierne a la vida y a la piedad, según a sus riquezas y preciosas promesas, segundo de Pedro 1, 3 y 4. Entonces, cuando veo al ser humano, quiero verlos a través de los lentes de antropología bíblica. Y de eso se trata la cita del Dr. MacArthur ahí. ¿A qué nos referimos con una cosmovisión bíblica o cristiana? Bueno, ¿a qué nos referimos con la suficiencia de las Escrituras? Hablemos de esto un momento. Voy a avanzar bastante en mis notas ahorita. Bíblicamente voy a darle dos definiciones. Bíblicamente, a lo que nos referimos con la suficiencia de las Escrituras es que todas las cosas que son necesarias para la vida y para la piedad se abordan solamente a través de los principios o los preceptos de la Escritura. Pero teológicamente, aquí surge la gran pregunta que los psicólogos hacen a menudo, la gente que se empeña por integrar la psicología secular con un sistema bíblico. ¿Hay suficiente material en la Biblia para desarrollar un modelo de consejería completo e incluso una metodología para trabajar con la gente? Yo creo que la respuesta es sí. Entonces, bíblicamente, la Escritura aborda todas las cosas que son necesarias para la vida y para la piedad, se abordan solamente a través de los principios o los preceptos de la Escritura. Así que, ya sea un principio general o una enseñanza directa, la Escritura aborda los problemas de los humanos. Teológicamente, tenemos un sistema de creencias completo, todos los ingredientes necesarios para un sistema de consejería profundo, y yo creo que incluso una metodología están en las Escrituras. Eso es lo que entiendo que es la suficiencia de la Escritura. A lo mejor eso plantea preguntas y eso es bueno si medita en esta cuestión. Me voy a saltar esta diapositiva. La instrucción bíblica precisa se enfoca en la adoración. Casi parece un pecado. Tengo toda una página ahí sobre cómo ser bíblicamente preciso y espero que podamos hacer algo sobre cómo interpretar correctamente las Escrituras. Y casi parece un pecado, ¿verdad, John? Tener una media página de cómo interpretar correctamente la Biblia. Una cosa que me gustaría enfatizar aquí es la importancia de enfocarnos en la adoración, en la forma en que nos esforzamos para ayudar a las personas, y vamos a hablar de esto después cuando hable en la sesión de la ira y cómo hablar sobre cómo responder de forma apropiada hacia el enojo. La clase de instrucción que yo dé tiene que ser apropiada para el aconsejado. No es tener la mentalidad de que un versículo sirve para todo. Tiene que ser apropiada para el aconsejado. Nos gusta decir que aprendemos a hacer exegesis de las personas y a hacer exegesis de la Biblia. Sea un buen exegeta de la Biblia, la fiel interpretación de la Biblia, y usted sabe que para interpretar bien la Biblia
tiene que saber el contexto, ¿verdad? Es muy importante para la interpretación bíblica, saber el contexto para no sacar a los versículos de su contexto. Ahora, lo que yo le encargo es que tiene que conocer el contexto de la vida de su aconsejado. No solo hacemos exegesis de la Biblia, sino que hacemos exegesis de la persona. Y usted será un buen consejero bíblico si aprende cómo hacer exegesis de la gente de una manera bíblica, y sabe cómo hacer exegesis de la Biblia de una manera bíblica, se aprende la habilidad cómo relacionarse y mejorar esas cosas. Esos son los ingredientes para un buen consejero bíblico. Haga exegesis de la Biblia, haga exegesis de la persona. En otras palabras, conozca bien las escrituras, conozca bien a su aconsejado y reúna esos ambos puntos. Ahí tiene una lista cómo hacer que su instrucción sea apropiada para el aconsejado. En la página siguiente, solo para orientarle de modo que sepa dónde revisar sus notas, hay varios ejemplos de cómo ser creativo con las clases de cosas que hace con su aconsejado y la clase de instrucción que va a dar a su aconsejado. Hay algunas palabras para que revisen sus notas después. Ahora, pasemos a la última I. Obviamente estamos dando solamente una breve introducción a estas 3 I's de las 8 I's en inglés, en español son diferentes. Implementación. Por favor, lea conmigo Romanos 15:14. Romanos 15:14. Uno de los distintivos de la consejería bíblica, un área por la que somos conocidos, es la de dar tareas. Esta es la razón. Queremos enseñarle a la gente, Santiago capítulo 1, a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Y voy a mostrarle otro pasaje en un momento para que vea qué importante es hacer que la gente aplique las escrituras en su vida. Piensa en esto. ¿Cuántas horas hay en una semana? Por amor al tiempo se lo diré, y esto es un dato que todos los humanos deberían saber. Hay 168 horas en una semana. Ahora, si yo invierto 1 hora o 1 hora y media con un aconsejado, todavía me quedan 166 horas y media en la semana. Tengo que dejar de pensar que la sesión de consejería es la cápsula mágica donde ocurren los cambios en la vida. Bueno, pues eso quizás pase, pero la verdad cambio ocurre en las otras 166 horas y media de la vida. Si yo le mando una buena tarea y le enseño que está diseñada de forma personalizada para ese aconsejado y sus necesidades, según lo que pasa en su vida, eso le ayudará a dar el próximo paso en su caminar con el Señor, a lidiar con este problema en su vida. Ahí es donde se dará el cambio de vida, cuando aprende a implementar la verdad en la vida. Vamos a Romanos 15, permita leer ese pasaje y luego veremos Mateo 7. Romanos 15:14 es como el papá de los versículos del movimiento de consejería bíblica. Ese fue el versículo que provocó el pensamiento de Jay Adams en Romanos 15:14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a otros. Aprendamos los rasgos del carácter, aprendamos el conocimiento, aprendemos las aptitudes para amonestar. Y esa es la palabra de la que habló el Dr. Street, amonestar los unos a los otros. La importancia de dar buena tarea. Me voy a saltar un poco para ver algo que quiero asegurarme que tratemos. La Escritura habla de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Creo que eso incluye la cabeza, el corazón, las manos en el contexto de la iglesia como hogar. Permítame hablar un poquito de esto y cómo podemos usar esto para ayudar a moldear el camino. Esto se encuentran ahí en una de las páginas, en la parte de implementación. Es un modelo que pone atención a la persona integral. No me gusta dar una tarea que solamente se oriente hacia el contenido, aunque a veces eso es necesario. Pero quiero dar una tarea que le pone atención a la persona integral. Por ejemplo, lea este artículo sobre consejería bíblica, pero me gustaría que subraye 2 cosas que son una lucha para usted al momento de poner en práctica.
ahí estoy apuntando a su corazón porque está representando una lucha. Y me gustaría que me diga 2 cosas que va a hacer después de haber leído este artículo. Ahora estoy apuntando a las manos y todo ocurre en el contexto de una comunidad en la que hay cuidado mutuo. Tareas bien equilibradas. Mateo 28 no solo dice enséñenles todo lo que he mandado, sino enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. Podríamos decir mucho más sobre la importancia de la palabra de Dios. Por favor, ponga una estrellita junto a Mateo 7 en sus notas. Está un poco más arriba en la página, Mateo 7, 24 al 27, y hágase a sí mismo esta pregunta. Este es el final, es la conclusión del sermón en el monte de nuestro Señor, y me gustaría que se haga esta pregunta. Escriba esto en sus notas. ¿Cuál es la diferencia entre los 2 hombres en la conclusión de este sermón? Solo hay una diferencia entre estos 2 hombres de los que habla el Señor, la forma en que construyeron su casa en Mateo 7. Luego, lea Lucas 11, 27, 28 y pregúntese qué es lo que le lleva a una vida dichosa. Y se darán cuenta que ambos pasajes tienen una cosa en común, la importancia de la aplicación. Ahora, por el último minuto quiero saltarme hasta el final. Ahí tiene toda clase de indicaciones sobre dar las tareas, pero al final de sus notas tiene unos recursos extras. Terminemos de forma muy práctica. En primer lugar, permítame mostrarle este formulario. No está en sus notas. Usamos formularios como este para mandarles tareas y tiene 2 páginas. La una es una copia a carbón y no cuesta mucho mandar a imprimir. Y aquí aparece el nombre del consejero, del aconsejado, la próxima cita. Usted escribe aquí sus instrucciones para la consejería. Ustedes como un médico le da la prescripción, lo manda a casa con la primera página y se queda con la copia de lo que usted mandó y lo que hago. Y aquí es donde yo escribo una evaluación de cómo fue la sesión de consejería. También en sus notas tiene ejemplos de tareas que puede mandar. La primera es algo lo que llamamos el plan de tentación, en inglés Anthem, hecho por John Piper. Y eso le ayuda a liderar con la tentación en su vida. Luego tiene otra tarea basada en 1 Corintios 10:13 y lo que su carne le está diciendo versus lo que dice la verdad bíblica. De hecho, a veces mando esta tarea antes de reunirnos por primera vez para darles esperanza. El Salmo 18 ayuda a las personas a entender a quién acudo en mi vida o a rocas y fortalezas en lugar de acudir al Señor. Luego están las preguntas para descubrir los problemas del corazón, para extraer los propósitos del corazón. Utilizo esto con casi todos los aconsejados. Y la última tarea es la de escribir un diario, Lucas capítulo 6, para tener la imagen completa de lo que está pasando en la vida de su aconsejado.